Bueno, muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este jueves temático aquí en Pablo y sus Mundos. Bueno, hoy finalizamos, hoy es 31 ya de marzo y finalizamos este mes con un tema que me ha llamado mucho la atención, la manera en que algunas personas me han preguntado por allí sobre qué voy a tratar o cómo lo voy a tratar. Y me llama mucho la atención porque a pesar de cierta información, de ciertos comentarios, de cierta tal vez apatía que puede nacer en muchas personas sobre este tema, sobre todo porque se suele ligar mucho a la religión, hay un interés de fondo y no en vano, pues junto también a cierta visión materialista un poco mal comprendida y a cierta, y desde la otra orilla, a cierta simpatía por visiones facilistas y un poco, yo lo diría y lo juzgaría de dulzonas frente a este tema, eh, pues igual hay un interés sobre lo que voy a hablar en esta noche. Y yo le he llamado básicamente de el error de la espiritualidad tal y como ha sido concebido o como ha sido entendido. Y esto se debe a cosas muy importantes, cosas que hay que destacar, que a la vez están ocurriendo a lo largo del mundo a la hora de interrogarse, de preguntarse, de querer saber efectivamente, ¿no? Qué es lo que pasa con el ser humano, qué es lo que sucede y qué podemos hacer con aquello que nos está aconteciendo, con lo que nos está pasando a todos los seres humanos. Y esto no en vano, por supuesto, va a la orden del día de las interrogantes con los sucesos mundiales, con los acontecimientos, con la forma en que, por supuesto, cada vez más los seres humanos nos conectamos unos a otros y que tenemos un sentido mucho más desarrollado de la empatía y también a la vez de la antipatía, del disgusto o de la falta de interés por lo que hacen los demás. Y en esa serie de tensiones, en esa serie de quizás eh, ideas que se transversalizan, pensamientos que comienzan a generarse, a desarrollarse y a sobre todo ir de un lado al otro, pues este elemento tan importante de la espiritualidad que en última es como el tránsito de la mentalidad humana, que va de un lado al otro y que se interroga y se pregunta sobre sí mismo. Y a pesar de eso, quiero presentar una postura muy personal, por supuesto, para llegar a entender y a presentar por qué esto yo lo considero un error y por qué la espiritualidad puede llegar a ser más problemática que un beneficio. Pero ese poder llegar a hacer eso, en efecto, bueno, realmente de muchas maneras lo ha sido, pero también es para explicar un poco cuál es el potencial real que existe en lo que llamamos espiritualidad y en ese sentido el gran beneficio que tiene cuando en verdad se lo comprende como debería ser comprendido. Y eso lo digo sobre todo porque la espiritualidad se ha asociado, y voy a ser muy insistente, reiterativo en esta exposición, se ha vinculado mucho a ciertos factores más de orden sentimental y que desarrolla muy poco análisis, cuando en su origen tenía que ver mucho más con el rigor del pensamiento y el adecuado uso de la razón. Pero bueno, este es como un abrebocas y le doy una bienvenida muy grande a todos aquellos que están aquí, tanto quienes ya continuamente asisten, digamos, en estas noches, a los cuales les doy una gran bienvenida, a Mandrake, a Chávez, a Juan, a Valentín, a Ana O, también un saludo muy grande a Paola, a Julián Carvajal y a Liz, que creo que también, especialmente Liz es nueva. Bienvenida aquí a los jueves temáticos de Pablo y sus mundos. Y bueno, el próximo mes voy a venir con algo interesante. Bueno, esta Semana Santa, no sé qué tan atentos son ustedes a estas festividades, pero traeremos bastantes temas distintos y también algo que tenga que ver un poco con la temporada.
Me gusta hacerlo así para poder que nos pongamos un poco en el tono de los tiempos. Y también, sobre todo, al final del mes, haré un análisis de las propuestas de los candidatos, para lo cual me he estado sometiendo un poco de manera bastante tediosa y aburrida, pero necesaria para poder evidenciar y hacer un estudio de estas propuestas lo que me parecen pues, muy importantes. Y de esa manera, pues también, como les digo, ir un poco con los tiempos y el momento para saber cómo pensar sobre este tipo de cosas tan importantes como son las elecciones de un presidente para un país. Y bueno, no exento también, por supuesto, de contar un poco qué es lo que pienso al respecto, pero más allá de todo esto es indagar y pensar sobre las propuestas, aunque sabemos que en nuestro país pues el pensamiento o el voto de opinión es bastante perdido. Bueno, más allá de esto, también pues es invitarlos también a que sigan estos jueves temáticos también en YouTube. Lo pueden encontrar en mi canal como Paulo y sus mundos, igualito que aquí en mi cuenta de Instagram. Y por favor los invito a que los vean, y si no quieren verlos pues los pueden oír perfectamente, están para acompañarlos, son básicamente como unos podcasts. Y les recomiendo que por favor apenas puedan denle su like, que créanme que eso ayuda más de lo que uno piensa, más de lo que ustedes pueden creer. O sea que un like contribuye muchísimo porque eso ayuda a difundir el canal y a que se conozca más, y eventualmente por supuesto a mejorar muchísimo de lo que vaya a ser poco a poco. Y bueno, no es más. Espero que lo puedan seguir a quienes no lo estén siguiendo, y por supuesto compartan, inviten a muchas personas. Un saludo a María Camila, que acaba de llegar. Bienvenida acá a los jueves temáticos. Bueno, vamos a comenzar ya como tal con el tema, luego de este abrebocas. Pero la idea es ¿por qué pensar en la espiritualidad eh, que ha causado o que ha causado que ella sea un error? Y cómo se entiende por el hecho de que es como ha sido entendida. Eso por supuesto está diciendo para todos que voy a presentar una manera en que no está el error y que por lo tanto puede ser comprendida de una manera muchísimo más adecuada. Y en efecto lo voy a hacer. Ahora, yo no lo hago desde la experiencia común, desde una experiencia de netamente personal, sino que lo hablo por el conocimiento que tengo del estudio de religiones y de creencias de muchísimas personas, y a lo largo de muchos años, más de 20 años, he evaluado cómo se presenta esto, de qué manera funciona, cuáles son los conceptos en muchas ciencias, filosofía, antropología, psicología, y de qué manera esto en realidad pesa de una forma muy compleja y decisiva en la vida de las personas. Y cómo eso que se llama espiritualidad es en realidad un arma de doble filo, sobre todo porque considero que se ha sobrevalorado la palabra y también no se la ha puesto en su justa dimensión. Y ocurre con esta palabra, como con todas, que si uno no sabe en medio de qué está, si es o no parte de un gran sistema, y se termina volviendo muchas veces por error del pensamiento, por una suerte de idealización exagerada, puede volverse algo que en alemán Freud llamaba un Weltanschauung, una visión de mundo, y cobijamos todo con esa fórmula. Y eso es bastante problemático. En cambio, cuando le damos la precisión, cuando entendemos efectivamente qué implica la espiritualidad, cuando sabemos efectivamente a qué es lo que debe apuntar y cuál es el proceso que desarrolla, efectivamente se vuelve una de las herramientas más eficientes de la humanidad. Y no en vano, yo considero, y no sin prueba alguna, que aquellas personas que han hecho mayores contribuciones a la humanidad en muchos ámbitos son personas netamente espirituales. Y esto incluye a aquellos que tal vez no se consideren así, como los ateos, o personas que son de un mundo laico, entre comillas, ¿no? O que están alejados de la religiosidad, lo cual es un error. ¿Ya? Es un error porque la palabra espíritu, incluso en las tradiciones que más han
aportado y que han sido, digamos, las vertientes más fuertes para poder consolidar toda una serie de idearios a nivel social, son quizás tradiciones que nos dan de una manera muy práctica, pero que también, si nosotros no sabemos conocerlas, nos podemos engañar a partir de ellas y hacemos que la espiritualidad se vuelva algo soso, aburrido, incluso hasta peligroso. No en vano, y eso es algo que yo he estudiado con suficiencia, grupos sectarios han surgido a lo largo y ancho de muchos periodos de la historia, pero en el siglo XX, y que particular una vez más en, muy semejante a ese periodo en los años, a este periodo, perdón, a estos años, en los años 60 y 70 surgieron y reaparecieron muchas sectas. Yo hasta hace unos años atrás era bastante escéptico de si iban a volver a surgir muchas sectas, que sobre todo especialmente en los años 2000 había vuelto a estudiar, y pensé que posteriormente iban a desaparecer, y lo interesante es volver a indagar y darse cuenta que han vuelto a aparecer. Claro, aparecen, surgen, pues porque hay también nueva población, hay mucha gente joven que principalmente suelen ser los que más fácilmente caen en este tipo de agrupaciones. Por ahí en mi canal de YouTube ya tengo también un canal dedicado al estudio de las sectas, por si también quieren verlo. Me dediqué un poco a explicar cómo funcionan, de qué manera operan, cuáles son sus condiciones sociales, antropológicas, y cómo debemos entender este fenómeno tan interesante, pero a la vez también alarmante cuando no es efectivamente algo sano. Cuando el grupo, la secta, la palabra secta, para empezar les recuerdo, no tiene nada de peyorativo en sí, es una descripción, es un término más bien descriptivo, aunque la gente no lo ve así, porque se trata de un grupo que se ha sectorizado con una idea en particular. Pero, por supuesto, dadas las condiciones y los casos que han ocurrido de una manera muy precisa, pues el término se ha utilizado especialmente para hablar de grupos bastante oscuros con ideologías muy cuestionables, que han producido, por supuesto, ciertos problemas sociales. Pero bueno, entonces, lo digo además con el conocimiento de mucha de la literatura, no digamos toda, pero sí mucha, amplia, empezando por supuesto por la propia Torá, que es, digamos, el libro fundamental para mi propia vida personal y colectiva, pero también no alejándome del conocimiento de otras doctrinas y otras religiones, especialmente el hinduismo, el budismo, que tuve la oportunidad y cada vez que puedo leo muchísimo tanto de la vida de Buda como sus propias enseñanzas, el taoísmo, el islam, por supuesto, y desde luego el cristianismo y otra serie de corrientes más. Y en todas ellas me he dado cuenta que hay una valoración excesiva al concepto de lo espiritual, pero en gran parte se debe a que no se pone en la posición adecuada a esta palabra. Es decir, se da una valoración exagerada, como si a partir del hecho de volverse alguien espiritual inmediatamente consiguiera absolutamente todo, y como que mirara desde arriba la totalidad o aquello que está contemplando, y por supuesto tuviera un tipo de dominio. Y esto tiene que ver mucho, por supuesto, con una suerte de platonización de estos ideales, que han perdido el horizonte de todas las posibilidades que en realidad los seres humanos tenemos. Los seres humanos somos seres multidimensionales. Y cuando me digo esto, no estoy hablando de una marihuana, no estoy hablando de simplemente pensarnos en términos holísticos, de la manera más ramplona en que se puede llegar a entender este término, sino que me refiero a la necesidad de intereses, gustos y deseos que los seres humanos podemos explorar. Y allí es donde el espíritu juega un papel determinante. Un papel determinante porque precisamente si el espíritu, y ya vamos a ver qué entiendo yo por esta palabra, para que no pensemos mal, es allí donde el espíritu, si esa multidimensionalidad, que es una serie de gustos, vuelvo y lo repito, deseos, posibilidades, preferencias si se quiere, si esas cosas no se logran ajustar, es decir, si el espíritu de uno no logra desarrollarse de una manera adecuada, todos esos factores multidimensionales pueden ser totalmente dañados y trastocados.
y todo tiene que ver mucho con el espíritu. Y vamos a ver específicamente de qué se trata y a dónde vamos. Entonces, en ese sentido, los seres humanos en la actualidad, a mi modo de ver, estamos pasando por unos procesos de crisis totalmente fuertes, son colectivos, por supuesto inciden de manera personal, pero están generando estos procesos sociales tan distorsionados y tan distorsionantes en los que estamos viviendo, al punto tal que por más que hasta hace unos años personas que vivían en buenas situaciones, que vivían tal vez en países donde las condiciones económicas eran mejores, ya comienzan a sentir un poco la angustia general y las dificultades. Por supuesto, hay gente que vive en condiciones muy buenas, en una estabilidad económica pues muy provechosa, pero a pesar de eso uno nota que en general, y no es una cuestión solamente de percepción y de una burbuja, digamos, en términos mediáticos e informativos que crea esto, sino que además es algo que se puede indagar fácilmente, preguntando, cuestionando, viendo las opiniones, sabiendo las personas en qué están pensando en este momento. Problemas que se nos vienen encima en términos ya colectivos como el calentamiento global, la pobreza, la desigualdad, el desempleo, y fuera de eso los altos índices de suicidio que están ocurriendo a nivel mundial, de lo cual se puede averiguar fácilmente. Son cosas que nos comienzan a cuestionar, y sobre todo porque a pesar de que estamos en un mundo en el que las ciertas condiciones tecnológicas nos permiten avanzar mucho más allá que otras generaciones, que podemos tener una visión mucho más amplia del mundo, a pesar de eso tenemos angustia. Y es interesante ver cómo eso contrasta con la vida que tuvieron muchas personas en el pasado, que a pesar de tener poco, de no tener lo que nosotros hoy tenemos, si uno pudiera evaluar, cosa que han hecho bastantes sociólogos al respecto, pues se dan cuenta que efectivamente, a pesar de carecer esas cosas, eran tremendamente felices. Y lo recuerdo yo muy bien personalmente. Yo estando muy niño, uno tenía pocas opciones de ir a cine o de ver en televisión muchas cosas. Teníamos dos canales aquí en Colombia, o era el uno o el 2 o el A y el B después, o el uno y el A, y después al no haber mucha opción, pues uno veía lo que había y compartía eso con los demás. Yo, por eso, uno de niño, y lo recordarán todos, pues aprendimos a ver noticieros desde pequeños, independientemente de si estaban o no bien hechos, si tenían que ver o no con la propaganda, pues uno aprendió. Imagínense, yo a los 12 años andaba preocupado por la Guerra Fría y por si nos iban a explotar una bomba atómica en la cabeza o no. Y eso era preocupación de entonces. Y al existir estos dos ejes y todo este control que existió en la llamada Guerra Fría, pues se creó un mundo y un imaginario que retumbó a partir de las pocas fuentes que se tenían, pero que hicieron parte de nuestro mundo, de lo que concebíamos. Por supuesto, con los años se fue comprendiendo se fue ampliando el panorama, se van descubriendo más cosas, y a pesar de eso, queda algo allí. Queda algo que es vinculante e importante entender, y es nuestra noción misma de continuidad. Es decir, personalmente yo veo que como niño puedo pensar e irme hacia el pasado, más allá de si mis ideas y si lo que recuerdo está o no distorsionado, pero tengo un sentido de continuidad de mí mismo yo. Pero bueno, y eso vamos un poco a entenderlo. Un saludo también a Astrid, que acaba de llegar. Mano a mano, te estoy enviando la manito así, no sale aquí del Instagram. Y también le mando un saludo a Fernando Durán, y también le acabo de mandar la manito, pero no sale. Y saludo a Diego Conrad, que acabas de llegar, hola, y a David. También Caterine, también un saludo. No les había dado el saludo por lo que estaba aquí hablando. Bueno, vamos entonces a indagar aún más profundo, y vamos a preguntarnos entonces por la palabra principal aquí. He hablado aquí de la espiritualidad como error tal como ha sido entendido. Entonces, para poder entenderlo de una manera adecuada, pues partamos del hecho de la espiritualidad, ¿no? Y lo primero que hay que decir es que de manera general, por espiritualidad se entiende toda, en principio, hay varios sentidos, pero en términos generales uno puede entender una doctrina o una escuela de orden filosófico e ideológico que guía
con ciertos valores, con ciertos ideales a aquellos que se afilian dentro de eso. Quizás en buena medida toda religión de algún modo tiene una faceta espiritualista o de espiritualidad. Y eso tiene que ver con los aspectos esotéricos externos de una religión y los aspectos esotéricos, los internos. Y en ese sentido, toda gran religión que ha existido en el mundo, no importa si es o no monoteísta, tiene un grado de ritualidad expresado en todas sus ceremonias, en toda su mitografía, pero también tiene un aspecto interno que se supone devela todos estos conocimientos y todas estas fórmulas expresadas de manera ya sea ritual, ya sea simbólica, ya sea a través de narraciones y leyendas que suelen ser develadas a aquellas personas que a través de unos estudios muy digamos mucho más sofisticados, logran entender qué es lo que se ha encriptado en ellos. Sin embargo, y eso lo podríamos ver muy bien en las tradiciones antiguas, al cabo de los siglos y gracias a grandes procesos sociales que se han dado, y sobre todo a una cosa que ocurrió importantísima en el siglo XVI y XVII, luego de los grandes descubrimientos territoriales, por supuesto, tiene que ver mucho con la mercantilización. Así como se movieron productos en el mundo y hubo un gran movimiento y cambio y transformación de territorios por la exploración, no solamente un movimiento de plantas, de especies, sino también de concepciones. Y sin duda alguna el hecho de que desde Occidente se ampliara y se llegara a terrenos donde se habían desarrollado las grandes religiones de la antigüedad cambió muchísimo, y en eso juega un papel decisivo los imperios. Por eso es en ellos donde se van a gestar los grandes movimientos revolucionarios, contrarrevolucionarios, también los movimientos culturales y contraculturales que por supuesto van a tener de fondo un sustrato de orden simbólico muy motivado por la espiritualidad de cualquier ámbito y cualquier sociedad. Si nosotros vamos al Renacimiento, el Renacimiento fue un renacer de las lecturas clásicas, pero vistas desde un ámbito muchísimo más profundo. Ya no se leía solo la Biblia desde la visión cristiana, sino que se comenzaba a aceptar los relatos de la cábala del judaísmo y a profundizar en los textos de una manera muchísimo más amplia, empleando todos los elementos que la sabiduría judía había dejado siglos atrás, o incluso los mismos textos de los grandes pensadores de Occidente, empezando por Platón y Aristóteles, ya no solo se veían con el matiz académico de la escolástica, sino que comenzaron a examinarse con un sentido mágico, profundo, muchísimo más fuerte, tal vez mucho más sustentador y nutricio para las personas que estaban en ese periodo, que estaban muy cansadas y agotadas por el excesivo academicismo. Y por otro lado, y eso solo hablando de las personas que tenían acceso a la educación, que eran muy pocas, pero también hablando sobre todo de la gran masa de personas que nunca pudieron aprovechar este conocimiento y que por supuesto estuvieron vedadas y que única y exclusivamente quedaron con el peso de doctrinas que ya se estaban volviendo asfixiantes. Pero a pesar de eso, y es lo llamativo, si uno indaga la historia de los sectas en todos los periodos, por más ignorancia que hubiera al respecto, siempre se generaban visiones que surgían de lugares muy apartados de todas estas grandes centros de conocimiento de la Edad Media, y comenzaban a surgir grupos de gente que indagaba por sí misma, de gente que deducía información, que medio la leía mal que bien en las peores traducciones que podían tener de la Biblia, pero que a partir de ahí indagaban y comenzaban a comparar y generaban otra serie de ideas. No en vano, por eso cosas como el gnosticismo surgen en diferentes momentos y en diferentes periodos, porque esto, más que una doctrina en sí, es una manera de pensar que puede resurgir en cualquier momento de una época, ¿no? De hecho, aunque mucha gente no lo reconozca, en buena medida gran parte del pensamiento contemporáneo fatalista, muy poco
muy poco dado al engendramiento, como digo yo, muy pesimista frente a las nuevas generaciones y al desarrollo de la humanidad en su prole, tienen un origen en un pensamiento gnóstico, en un pensamiento que dualiza, que piensa que no hay mucho sentido en el mundo, o también, por supuesto, en un fatalismo netamente materialista, negador de un sustrato o de un más allá que nos abarque. Todo esto, por supuesto, está, y cada vez yo pienso, soy de los que pienso que el ser humano no es que quite cosas, sino que en la medida que pasa el tiempo vamos agregando capas, ya sean de conocimiento, de ignorancia, y los sustratos más antiguos en realidad no desaparecen, sino que, entre comillas, se ocultan o por lo menos se reservan hasta ciertos momentos y pueden reaparecer en comportamientos, ideas, pensamientos, de tal manera que los seres humanos, al cabo de todas las generaciones, estamos todo el tiempo generando reservas cognitivas, reservas simbólicas que pueden volver a reaparecer. Y ahí es donde juega un papel fundamental la espiritualidad, porque la espiritualidad es una suerte de fuga frente a las opresiones y a las condiciones del mundo, en las que la dinámica del ser humano, cuando activa su pensamiento de una manera mucho más fuerte, mucho más grácil y ágil que el resto de las personas de su entorno, logran salir de eso y comienzan a concebir un mundo distinto, un mundo diferente. El gran problema es cuando esas espiritualidades, en su retorno al mundo, en su retorno a la cotidianidad, vuelven a adquirir el peso del lenguaje, el peso de las condiciones, y vuelven y se transforman en doctrinas y casi que en religiones que se vuelven a transformar en otro sistema de pesos para las personas. No en vano, grandes movimientos religiosos que surgieron a lo largo de los siglos en un principio resultaron totalmente liberadores para la conciencia humana, pero pasado un tiempo volvieron a hacer parte de ese gran peso que los seres humanos nos imponemos a nosotros mismos a la hora de concebir una idea genial como una verdad absoluta. Y ese es el gran error. Pero entonces vamos a indagar un poquito más allá de eso. Entonces, ¿qué vamos a entender además por la espiritualidad? Es una dimensión muy especial que acompaña al ser humano y que por supuesto va junto al elemento biológico, físico, carnal si se quiere, o mundano, pero que en últimas no se reduce a él a pesar de que lo emplee. De ahí la necesidad de, incluso en muchas corrientes, espiritualizar lo mundano, desde la comida, desde preparar la cena, desde vivir en familia, vivir en la amistad, o incluso uno de los elementos más importantes de la vida espiritual, como es la sexualidad, que puede pasar y ser visto como lo más profano, es decir, aquello que es más expuesto y presentado de una manera amplia y sin ningún secreto, pero puede ser a la vez lo más puro y lo más sagrado, y por lo tanto también a presentarse entre comillas como lo más espiritual. También suele asociarse lo espiritual con algo moral, psíquico, y por supuesto con un desarrollo muy alto de una característica de una alta cultura, es decir, lo espiritual. Por ejemplo, cuando vimos una gran obra o cuando vemos una gran pintura, y encontramos cosas que sin que sepamos necesariamente de ese lenguaje musical o pictórico, nos está transmitiendo sensaciones que a la vez transportan ideas muchísimo más sutiles que no podemos encontrar en la vida diaria, que no podemos encontrar en aquello que hemos catalogado de mundano. Y en ese sentido, por eso, y eso es otro de los grandes errores, pensamos que lo espiritual necesariamente es contrapuesto a lo mundano o a lo terrenal, que es una idea muy común que viene por supuesto del dualismo. También otra serie de cosas con las que se asocia la espiritualidad tiene que ver con valores que de acuerdo a la religión tienen que ver o con la salvación en el caso del cristianismo, y la salvación en ese caso viene siendo como la posibilidad de salir de esta condición terrenal para poder aspirar a una condición celestial en la que ya ninguna carencia esté allí, o en el caso de
que es muy similar, pero tiene sus matices bastante interesantes que la hacen bastante diferente. En el caso de la liberación o el moksha del mundo del hinduismo, donde se presenta una liberación mucho más amplia, de una cosmografía amplísima, en la que ya el ser humano se libra no solamente de las condiciones físicas en sí, sino incluso de la misma forma, para poder trascender aspectos totalmente abstractos donde ninguna condición mental puede llegar a operar. ¿Ya? Y aquí va a venir un problema muy grande en términos de entender los conceptos y las ideas, porque ¿desde dónde vamos a entender la palabra espíritu? ¿Ya? Y eso es un problema muy grande. Vamos a hablar solamente desde el latín del spiritus, eh, que básicamente es lo que significa un espíritu. Pero ¿qué quiere decir la palabra espíritu como tal? ¿O es el neuma del mundo griego, que nos habla más y se relaciona más con lo psíquico y con lo ideal? O vamos a pensar desde el mundo del pensamiento hinduista, donde hay muchísimas palabras que los traductores, pues en su trabajo arduo de intentar dar una idea clara de esta palabra, pues intentan acercarse con una serie de términos. Quizás el sánscrito es el idioma, eh, además es uno de los, por eso la palabra sánscrito significa también el idioma extremadamente elaborado. Es un idioma muy rico, y tiene varios términos. Uno de ellos es, por ejemplo, el Atman, que hay veces se traduce como alma, hay veces se traduce como sí mismo, hay otros que lo traducen como espíritu, pero también existen otras palabras como el Akasha, que tiene que ver con la eternidad, que precisamente al latín se traduce como eternitas, y que es el que causa un elemento que va y viene en la filosofía y especialmente en la ciencia, que es el éter. Y de ahí viene nuestra palabra eternidad, que se supone es una suerte de sustancia eterna en la que todas las cosas están inscritas y se mantienen. Por eso hay quienes en términos muy modernos hablan de los registros akáshicos, para hacer referencia a estos a una gran matriz donde se inscriben todos los sucesos que han ocurrido y en los cuales, bajo ciertas condiciones especiales, un viajero del mundo de lo espiritual puede acceder y recordar estos elementos y volver al pasado o ir al futuro para saber exactamente qué se ha registrado ahí. Pero también existen palabras, por ejemplo, como el para Brahman, es decir, más allá de Brahman. Y es para darnos a entender que hay un momento donde el Atman, cuando ya se une al Brahman en la unidad total, accede a un estado superior, que diluye por completo los estados de dualidad y alcanza este estado llamado de Parabrahman. Entonces, ¿desde dónde vamos a partir? Sin duda alguna, la tradición, entre comillas, con unas comillas bastante grandes, una tradición judeocristiana, pues por el peso que han tenido cultural del mundo judío, pero a través de las traducciones griegas y la forma latina de comprender esto, sin duda la palabra espíritu ha tenido un peso muy decisivo. Pero volvemos al punto: ¿qué significa? Tanto en latín como en griego como en hebreo, la palabra espíritu alude al aliento, al respiro. Específicamente en el caso del hebreo, cuando hablamos del ruach, hablamos del viento. Y esto es bien importante porque, contrario a lo que se cree, y aquí me llama mucho la atención porque voy a citar una voz que los ateos emplean, pero que en realidad es agnóstica, la voz de Carl Sagan, que precisamente toma esta palabra en su etimo, y por eso él se define como una persona espiritual. ¿Y por qué lo dice? Esto lo dice en el libro El mundo y sus demonios. Y es porque la palabra espíritu en cualquiera de estos tres idiomas significa el viento. Y como bien dice Carl Sagan, está aludiendo a un elemento material. Cuando nosotros vemos el viento, y esto, atención,
hace parte de la conciencia, entre comillas, primitiva, de examinar a partir de los sentidos y con las expresiones que tenían, por supuesto, y fijarse muy atentamente cómo operan los elementos, o lo que ellos llamaban los elementos básicos, empezando por los 4 tradicionales del mundo griego. Comienzan a examinar estos elementos, y uno de ellos es el viento, es el aire, y comienza a examinarse, y va a jugar un papel fundamental el ruaj, el viento. ¿Por qué? Porque ante todo está allí, sabemos que existe, sabemos que es invisible, aunque no lo vemos, pero lo sentimos, y sabemos que causa efectos. Pero lo más interesante era darse cuenta que este aire tenía que ver mucho con la vida de las personas, y una vida netamente conocible. No era un asunto metafísico, atención, sino que el viento, el aliento, era evidenciable, se podía descubrir y entender en términos empíricos. ¿Y cómo lo hacían? Con la simple respiración, el aliento. Y el contraste aparecía cuando una persona muere, simplemente ya no tiene más aliento, no tiene más hálito. Pero eso también se veía en los animales, al punto tal que en términos de muchos pueblos antiguos, hay una gran división dentro de estas. Existen muchas palabras para hablar de esto que nosotros llamamos aliento o respiración. En el caso del hebreo, podemos pensar en el ruaj, que es el término principal aquí, pero también podemos hablar de nishmat o de nefesh, que son 2 tipos de aliento. Y aquí viene algo muy importante que yo quiero que me sirva este elemento de corte etimológico y lingüístico para poder darle el giro que necesito darle en esta charla a ese concepto de la espiritualidad. ¿Ya? Porque eso es lo que nos va a permitirle darle la vuelta de tuerca y darle la necesidad y la equivalencia. Sobre todo porque en uno de los grandes prejuicios que las personas tienen contra la espiritualidad es pensar que necesariamente por ser espiritual una persona, o para buscar ser espiritual, es que le tiene que ir bien y le va a ir divinamente y todo va a ser un camino de rosas. Cuando al contrario, la fuerza, la velocidad, la dinámica de todas estas palabras nos indican es el viaje, la intención con que se da, no las condiciones en las que éste se va a encontrar. Un saludo a Jairo, que acaba de llegar acá. Jairo, te estoy mandando la manito y no salió. Y Alejo, no salió la manito aquí, pero te hago desde acá un saludo enorme. Y también Alejo, que acaba de entrar, un saludo también muy grande. Entonces, ¿qué vamos a pensar entonces por eso, no? Por la espiritualidad. Todo lo que es espiritual es básicamente aquello que se restringe a la función y acción y condicionamiento del espíritu. ¿Y qué es el espíritu? Es el viento, es el aliento, es la energía vital de una persona que es conducida y movida a cierto lugar, a cierta tendencia. Y hago un énfasis a la palabra tendencia aquí, porque precisamente en el caso del hebreo, la palabra ruaj también tiene el sentido de quinto punto cardinal, en el sentido de una posición que controla a todo el eje, o que genera un eje, perdón, con todo lo que está a su alrededor. Y bueno, eso nos lleva a otra de las palabras que se suelen relacionar con el mundo de lo espiritual, y sobre todo en el ámbito moderno, y es el de la conciencia. Y por eso la espiritualidad humana se suele relacionar, especialmente en términos actuales, con aquello que nosotros llamamos la conciencia, que es uno de los temas más grandes y más interesantes del mundo intelectual para entender e indagar exactamente de qué es, o sea, por qué se origina la conciencia, cuándo aparece, por qué los seres humanos la tenemos de una manera tan desarrollada, o es solo en nosotros y no en otras especies de animales. Es una serie de debates bastante fuertes, pero digamos que bajo las descripciones y las condiciones actuales de estudio que puede llevar la neurología, la psicología,
podemos entender que hay una similitud muy grande entre eso que los antiguos llamaban espíritu y la conciencia. Sea tanto conciencia como el espíritu antiguo, hay una cosa clarísima, y es que genera unos efectos que no sabemos todavía comprender exactamente de qué se trata, pero es algo muy sencillo. Yo veo, sufro algo o me alegro por determinada cosa y hay una suerte de intención, de alegría, que puede llegar a ser, hay veces de orden químico, puede llegar a ser de orden netamente emocional, pero todo eso me mueve y me genera un cambio y una transformación de pensamiento. Una danoia, como dirían los griegos, una revolución en el pensamiento que me hace que me fije en otra cosa. Y aún más allá, dentro de ese proceso, hay una indagación aún mucho más fuerte que hace que las personas no solamente, por más que sufran las condiciones del mundo, por más que sufran la vida personal, siempre tienen un interés mucho más desarrollado por algo que está más allá. Y esto es un tema que, más allá de las palabras que ya he nombrado, por supuesto, se transversalizan en todos los grupos humanos, y uno por eso puede reconocer personas espirituales en cualquier tradición del mundo. Y entre las mismas personas que desarrollan esto, independientemente de los nombres que utilicen y de los conceptos religiosos y culturales con los cuales funcionan, por supuesto, también se reconoce. Sin embargo, y aquí viene algo importante, debido a que muchas de las concepciones espirituales que se desarrollaron a lo largo de los siglos fueron el proceso de un arduo reconocimiento, trabajo y desarrollo mental. Se han buscado hacer o se han pretendido hacer visiones más cortas, más sencillas en cada época, que sinteticen lo que se alcanzó en las generaciones pasadas, de tal manera que las personas que entran dentro de estos conceptos y estas ideas puedan de algún modo equilibrar y trabajar mejor, sobre todo porque hay condiciones sociales, políticas o religiosas que ya no existen, y por lo tanto ese conocimiento, para no abandonarse, se suele abreviar y se suele reducir. El problema que esto causa es que muchas veces se pasan por encima grandes procesos que fueron los que permitieron que se desarrollara, y termina volviéndolo eso un bloque de pensamiento, una doctrina o un dogma. Y eso es bastante problemático, ¿no? Uno de los ejemplos quizás más sencillos que nosotros podemos encontrar en la actualidad es eso que se ha llamado el Neovedanta, que es lo que ha producido toda la suerte de coaching que generan el mindfulness, que es muy interesante, y han logrado establecer cosas muy importantes para las personas a la hora de la vida diaria, ¿no? De poder trabajar eso. Pero el gran lío es que muchas veces las personas olvidan cuál es la serie de desarrollos que se llegaron para poder establecer ese valor. Es decir, pensar en presente, y solo en el presente, para activarse en él y entender que es lo único que realmente existe, es una bonita frase y es un buen pensamiento. Pero cuando no se conoce que es el resultado de un gran proceso, se suelen pasar por alto muchísimas cosas, entre ellas no solamente las de orden ritual y mitológico, sino sobre todo aquellas de orden racional y lógico, que eso es uno de los puntos que también voy a tocar aquí. Pero bueno, un saludo a Alejandra Costa, que acaba de llegar, te mando una mano desde acá. Bienvenida una vez más, Aleja. Y entonces, el punto es que nosotros como seres humanos, pues que tenemos que facilitarnos, no queremos las condiciones del otro, no solo porque ha pasado la época, sino porque en últimas también hay un sesgo bastante egocéntrico de pensar que yo siempre puedo hacer las cosas más fáciles que lo que el otro lo consiguió. Y en especial porque cada generación tiene sobre sí otro de los grandes sesgos sociales que nosotros tenemos, y es pensar que simplemente porque estamos en una suerte de desarrollo temporal en términos de un adelanto en el tiempo, necesariamente vamos a ser más inteligentes que las generaciones pasadas, lo cual es claramente un error, porque esas generaciones pasadas, por menos internet que no tuvieran,
porque no tuvieran, no sé, satélites, pues fueron las que precisamente con cosas más básicas pudieron desarrollar, o las que nos permitieron que desarrolláramos estas cosas complejas. Entonces, muchas veces este tipo de pensamiento espiritual, las personas toman los resultados, pero no saben el proceso. Eso es como el que toma una fruta, la saborea, la come, dice que rica es, pero nunca va a sembrar la semilla que sale de esa fruta sin conocer y trabajar de dónde está el árbol y cómo nace y de qué manera pues surge todo eso. Entonces, pues ciertamente se aprovecha el fruto, lo cual no está mal, no estoy diciendo que sea un error, pero por supuesto se queda con la mitad del trabajo. El gran problema también tiene que ver con que aún si se quisieran acoger todos los métodos y las características que generaron estos grandes pensamientos de la antigüedad, especialmente, no exclusivamente, pero de manera especial, eso que se llamó la edad axial. Para quien no sepa, la edad axial es toda la antigüedad eh, tardía, perdón, primaria y tardía, donde donde se dio un gran desarrollo de precisamente las grandes concepciones universales, donde aparece Moisés, está Lao Tse, Buda, y el desarrollo del zoroastrismo, del budismo mismo, y es un gran periodo de la humanidad donde aparecen, digamos, estos grandes personajes que hasta el día de hoy tienen un peso decisivo en la mentalidad de muchísimas personas. Entonces, cuando las personas no se dan cuenta que hay toda una serie de pasos para lograr establecer eso, un ejemplo sencillo para que lo entendamos, la máxima, que es quizás una de las más que muchas veces es mal atribuida a Jesús, de amarás a tu prójimo como a ti mismo, Beahaptale Reajacamoja se dice en hebreo, llegar a eso no es simplemente, perdón y vuelvo a utilizar esta palabra, no es una cuestión de marihuanismo, una marihuanada del momento, no es una cuestión de hipismo de su época, es poder pensar cuáles son las condiciones sociales que me permitan que yo llegue a eso y cuáles son las condiciones en que el derecho, la justicia y la forma de entender mi mundo me pueden permitir que yo establezca una verdad tan fuerte como esa. Pero cuando se quiere vivir ese concepto sin desarrollar todo lo demás, pues va a haber bastantes problemas. Eso es lo que ha hecho, por ejemplo, que muchas personas lleguen al yoga, y solamente lleguen al hatha yoga, que es el hatha de los movimientos, el yoga de los movimientos, sin ponerse a reparar el trabajo del dhyana yoga o del bhakti yoga, que son también procesos de yoga en el que la persona busca vínculo y una unión con la divinidad, no solamente con la concentración de las posturas corporales, sino también con el día a día, con el trabajo con los demás, con mi pensamiento correcto y por supuesto hago el ejercicio, cosa que está muy bien, pero por fuera de mi desarrollo del ejercicio físico, pues no sigo trabajando esos procesos de yoga, pues muy poco es lo que se va a lograr con los objetivos que supuestamente se quieren. Entonces, en realidad, eso que llamamos espiritualidad no solamente es una concepción, que es muy contrario, esto que voy a decir, atención, es muy contrario a la concepción que se tiene, no es algo de individuos. Estamos en una época tan egoísta que piensa todo el tiempo que ser espiritual es ser uno mismo. Y ese es uno de los grandes errores. La espiritualidad es un acto colectivo, es un acto de apreciación del entorno y de unión con él. Y eso es lo menos individualista que hay. Entonces, por eso no hay cosa más egoica que decir me voy a desarrollar a mí mismo y voy a salvarme a mí, o liberarme a mí mismo, o salvarme a mí mismo, o yo soy mis propias condiciones y y mis deseos son mis propias metas y desde ahí construyo mi espiritualidad. No, la espiritualidad antigua, que sabía por qué hacía lo que hacía, era era sobre todo un posicionamiento del individuo en cuanto a su entorno, en saber de qué se trataba y saber reconocer su movimiento particular dentro de esa gran corriente de movimientos
de dinámicas que existían. Era saber en qué momento reposar, en qué momento moverse, en qué momento actuar. Por eso las grandes religiones, los grandes grupos que han existido a lo largo del siglo tenían calendarios, y esos calendarios hacían que las personas funcionaran en términos sociales, en términos incluso jurídicos, para saber cuándo hacer determinadas cosas. Por supuesto, el día de hoy este tipo de organización son sofocantes para nosotros, porque la actividad individual tiene un peso decisivo y es mucho más importante. Y ojo, porque hago aquí una salvedad. Cuando digo que es egoica, no quiero decir que necesariamente esté mal, sino que es una visión sesgada, pero a veces es necesaria. Y tal vez el peso de esos otros grandes religiones, grandes centros de conocimiento de la antigüedad, tenían precisamente ese problema, y era que eran excesivamente pesadas para los individuos y no atendían de una manera específica las condiciones particulares. Entonces, en realidad, la espiritualidad no tiene que ver ni con acogerse a unas visiones del pasado, pensando que hay que repetirlas exactamente igual, como por lo general grupos integristas piensan que se debe hacer, y fundamentalistas, pero tampoco es llegar a ese individualismo de la New Age, en el que solo yo soy la norma y lo que digan los demás me vale hongo, no me interesa. Esos dos son los grandes errores a los que se ha llevado la espiritualidad. ¿Hacia dónde ir? ¿Hacia dónde dirigirnos? Hace muchos años yo había escrito que una es la espiritualidad sin el conocimiento adecuado es como un huracán que hace un desastre terrible. Y eso es lo que suele pasar ahora. En gran medida, parte del resultado del desastre de los seres humanos es que nuestro pobre sentido de lo que es el espíritu hace un revuelo en lo que es la materia. Pero entonces vamos a indagar aún mucho más qué es el espíritu, para, al menos como yo lo estoy concibiendo aquí, para que me entiendan. Un saludo a Giovanni Portilla, que acaba de llegar. Te estoy enviando la mano, no me sale, pero eso ya es culpa del Instagram como tal. Pero te mando acá el saludo, y saludo a Ignacio, que sí le salió la manito. Bueno, ante todo, ¿qué es entonces el espíritu como lo vamos a entender aquí? El espíritu no tiene nada que ver con un agente externo. No es una cuestión metafísica externa. El espíritu es la dinámica propia, tanto particular como general, de la materia organizada de una manera, digamos, particular. Y esta particularidad me permite a mí generar mi individualidad, pero también generar mi percepción. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que llamamos espíritu en realidad es una condición que abarca tanto lo personal como lo general, de tal manera que me genere un estado de percepción de tanto propio como externo. ¿En qué me baso para decir esto? Bueno, me baso precisamente en la idea que la Cábala transmite para entender que lo que llamamos espíritu no es nada más que uno de los grandes elementos de una gran totalidad que apenas los seres humanos estamos aprendiendo a concebir. ¿Por qué lo digo? Es para poder, como lo había dicho en el principio, darle el marco y la visión adecuada que lo espiritual debe tener, en dónde está. Y es para que entendamos que no lo es todo. ¿Ya? Pensar que ser espiritual me hace mejor es un gran error. Lo espiritual me enseña única y exclusivamente a saber por dónde voy, que es muy distinto. Eso es el estado de conciencia espiritual, pero eso no me hace mejor. De hecho, la Kabbalah nos enseña que básicamente nosotros, por encima de lo espiritual, hay al menos dos estados más, que son muy superiores y que amplifican, por supuesto, la esencia de lo que implica el ser humano, ¿ya? Que es una esencia, básicamente, nos lo describe la Kabbalah, de un deseo tan profundo de recibir
que nosotros, bajo ese concepto del deseo, tendemos a tomar todo el entorno y a generar construcciones diversas. Digamos que dentro de ese proceso, el espíritu es la capacidad de tener movimiento y tener cierto control y autonomía. Pero eso no indica que sea ni bueno ni que sea malo, sino que es lo que es en tanto que cambia y se transforma. Por eso no en vano los antiguos tomaron la palabra de viento, y en la mayoría de idiomas lo espiritual tiene que ver con el viento, porque está en movimiento. Pero el viento se puede estancar, pero el viento puede ser una brisa, pero el viento puede ser un huracán, pero el viento puede traer olores fétidos, pero también puede traer olores agradables. El viento o el espíritu tiene que ver es con el estado en el que me encuentro, y ese estado puede o no ser reconocido. Cuando una persona no conoce en el estado en el que se encuentra, no es una persona espiritual. Es una persona que simplemente está sumida en su entorno y no puede ir más allá de él, que simplemente está sometida a él. Pero, atención, no significa que sea malo ni que aquel que lo reconoce sea mejor. Simplemente ha hecho ese paso, el del reconocimiento. Entonces, teniendo esto en cuenta, nosotros podemos indagar y darnos, y este elemento es el que nos va a ayudar a conocer realmente qué es y qué no es una verdadera espiritualidad. Bien decía, lo escribía Carlos Castaneda en el primero de sus libros, en las enseñanzas de Don Juan, cuando indagaba a Don Juan sobre el camino del conocimiento, y él le pregunta que cuál es un verdadero camino, y Don Juan le dice el camino con corazón, que también por supuesto son eco de las palabras que alguna vez en el libro, en el precioso libro del Pirkei Avot, de los principios o la ética de los padres, o los principios de los padres del Talmud, el gran rabino, si no estoy mal, creo que era Yehuda Hanasí, lo corregiré después exactamente, pero le dice a sus discípulos que busquen cuál es el mejor camino. Manda indagar a varios discípulos, y uno de ellos descubre, dice, el mejor camino es un buen corazón. Efectivamente, allí es donde está el secreto de todo esto. El secreto está en encontrar aquello que tiene corazón. El corazón bombea, el corazón se mueve, el corazón necesita sangre, pero también necesita la respiración. Y esa es la clave del espíritu. Cuando el espíritu encuentra lo central, aquello que lo moviliza, su camino es correcto. Está acertado, por más que las condiciones en las que se encuentre sean las peores, porque en realidad el espiritual no piensa en sus condiciones, sino piensa en que tiene que desplazarse constantemente en crecimiento, y ese crecimiento no necesariamente es material, aunque puede incluir eso, también puede ser de su conciencia, de entender que debe ir más allá de la condición. Todo esto que estoy diciendo no es el resultado simplemente de mi indagación. Por supuesto, aquí estoy resumiendo elementos filosóficos, religiosos, pero también le estoy dando los toques personales. Y allí es donde está el espíritu. Quien no da un toque personal a aquello que ha recibido, simplemente es un repetidor. Quien no da no solamente en términos analíticos, sino que además en términos de lo expresivo, y que permita que los seres humanos encontremos estados de libertad más grande, allí está la libertad de lo que es lo espiritual. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque si nosotros nos ponemos a indagar y a ver, han habido y han existido a lo largo y ancho de toda la historia humana momentos en el que la espiritualidad ha cambiado, y ha sido una forma de abrir la mente de las personas en esa época. La espiritualidad no tiene nada que ver, atención, con simplemente fugarse del mundo. La espiritualidad tiene que ver con el hecho de ampliar la visión del mundo. No en vano, incluso uno de los autores a los cuales muchas veces le endilgan lo material mal entendido, como entiende la mayoría de la gente el materialismo, quizás una de las palabras más espirituales que uno puede encontrar, con declaraciones fuertísimas sobre el destino del ser humano, lo tiene el mismo Marx en los manuscritos de 1844, donde insiste en la necesidad del ser humano de encontrar la verdadera
libertad en el trabajo que está desarrollando continuamente, y que aquel trabajo que no logre hacer eso nos está encarcelando y nos está dejando. Ahora, atención, no con el hecho, y esto es importante, de autosatisfacerme a mí mismo, sino también de entender y tener la claridad de que aquello que estoy haciendo le sirve. No solamente me sirve a mí, le sirve a una cantidad de gente, incluso a generaciones. El Talmud cuenta de un hombre que una vez se lo encuentra el emperador, creo que fue Vespasiano, si no estoy mal, lo, lo, le pregunta, le dice, ¿qué haces tú? Y le dice, estoy sembrando un algarrobo. Y un algarrobo es un árbol que se da con 70 años, el fruto aparece 70 años después. Y le dice, ¿para qué haces eso si no vas a poder disfrutar de estos frutos? Y este anciano de un pueblo de allí de Judea le dice, es cierto, yo no lo voy a disfrutar, pero lo disfrutarán las generaciones siguientes. Yo lo disfruté gracias a que otra persona también lo sembró. Eso es ser espiritual, es encontrar el corazón de las cosas. ¿Ya? Y si nosotros indagamos, como les venía diciendo, cada época tiene su espiritualidad, la que necesitó desarrollar para poder pensar un poco más allá de su tiempo, para poder generarle el piso siguiente a la próxima generación. Yo tengo el temor que a nivel general nosotros hemos perdido tanto la esperanza que muchas personas no quieren dejar una espiritualidad para la siguiente generación, porque tienen miedo, porque están fastidiados, porque el trabajo donde el que están no les gusta, porque dadas las condiciones dicen que, perdóneme la palabra, que mierda vivir en un mundo así, y yo qué le voy a dejar a los demás, y lo único que yo tengo es para mí mismo, por lo tanto me regodeo en esa autosatisfacción que parece más bien una constante masturbación psíquica. ¿Y qué hago yo? ¿Qué hago yo frente a los demás? Absolutamente nada. Entonces temo que esta generación no sea capaz de dejarle una fuga espiritual a la siguiente, sobre la cual debe generar su piso para poder surgir mucho más allá. Entonces, si nosotros vamos, por ejemplo, en la antigüedad tardía, la espiritualidad era la forma de ese entonces, era ilustrarse, digamos, en los valores religiosos de entonces, desarrollando campos mucho más amplios a partir de la simbólica, diciendo esto qué significaba y qué no. Y eso es un desarrollo de la mente, más allá de si es verdad o no. Es por lo menos un ejercicio mental. En la Edad Media, por ejemplo, ya la palabra espiritual comienza a emplearse basándose en los textos del Nuevo Testamento. Entonces la gente ya no solamente quería indagar en la literalidad, sino que quería buscar estados más profundos donde la lectura no solamente se remitiera única y exclusivamente a lo que me dice el dogma. Entonces veían en la guía del Espíritu Santo una influencia que hacía que las personas, más allá de si es cierto o no, atención, no me interesa en este punto si es verdad, sino que bajo la creencia y bajo los conceptos que tenían, esas personas querían desarrollar desde esas ideas valores importantísimos. Yo he encontrado en místicos cristianos dogmas con los cuales por supuesto no estoy ni cinco de acuerdo, pero cuyos desarrollos y cuyas conclusiones son tan valiosas independientemente de dónde vienen, que hacen que uno encuentre el valor y el esfuerzo que esas personas en la antigüedad hicieron, independientemente del estado en que se encontraban. ¿Ya? Nosotros el día de hoy, teniéndolo básicamente todo, o por lo menos mucho, y tal vez no tanto frente a los que excesivamente tienen por quitarle a los demás, y aún así nos sentimos pobres, y esa es una de las mayores pobrezas de esta época. En cambio, lo espiritual se dota a sí mismo de una capacidad de visión que puede llevarlo muchísimo más allá. No en vano, la palabra raya, que puede significar visión en hebreo, también significa pulmón. Y con el pulmón respiramos y controlamos el espíritu. Y aquí viene otro elemento importante, y es entender que esto que estoy diciendo, estas etapas distintas que estoy nombrando, que pueden haber cambiado en el siglo XVI, XVII, donde el concepto cambio, en realidad lo que ha ido construyendo a lo largo de todos los siglos es una suerte de órganos sociales invisibles y culturales que se han ido elaborando con el trabajo de muchísima gente,
precisamente para que el espíritu de todas las épocas entre allí y habite esos procesos. Por eso es tan importante conocer la historia, por eso es tan importante conocer qué se ha pensado en otros momentos, para saber qué puedo yo animar desde acá, qué puedo animar yo con mi conciencia. Pero si nosotros tiramos por la borda todos los conocimientos, por más allá de que estén o no acertados, pero que alguna vez existieron y le sirvieron a la gente, desestimándolos simplemente por el hecho de que en términos científicos, lo cual es muy valioso y es una gran espiritualidad la ciencia, simplemente por eso los descartemos, pues es un error. ¿Ya? Porque en últimas esa espiritualidad, vuelvo y soy reiterativo ahí, es el ejemplo del esfuerzo de la gente, de que fue capaz de pensar más allá de aquellas situaciones que fueron opresoras para ellos, que fueron, vivieron bajo sociedades que les dificultaron la apreciación, que les dificultaron el conocimiento. Yo por eso, a pesar de muchos de los resultados que suelen de esto, me encanta leer historias de sectarios, de falsos mesías y de personas que fueron herejes en su momento, porque en últimas hay un rugir muy fuerte en el alma de estas personas que buscaron indagar, que buscaron salirse de esa situación y gritar a su manera, con el lenguaje que tuvieran a la mano, con los gritos desesperados desde símbolos caídos que no tenían nada más que decirle a los demás, encontraron y buscaron sendas que por lo menos quisieran ellos mismos poder recorrer y ayudar a los demás a salir de esos estados sofocantes. Entonces me parece triste, muy triste, que nosotros prefiramos en cambio espiritualidades que nos den contentillo, que nos digan que el universo está siempre a nuestro favor cuando esto no es así. Al contrario, yo diría que el universo, aunque tenga conciencia, más en contra va a estar para ver si nos pisamos y si nos queremos mover. Espiritualidades que nos llevan a ser discriminadores, a hacernos simplemente aquí en la mano y a consentirnos aquellos defectos y sesgos que queremos imponerle a los demás. Espiritualidades, y ojo, que son espiritualidades porque son tendencias y son movimientos de nuestra conciencia hacia esos puntos, pero espiritualidades que lo que buscan es oprimir y no liberar, que no buscan sino esclavizar y no llevarnos a la emancipación de la conciencia humana. Ese tipo de espiritualidades que existen son fatales. Son cosas que más van a hundir cada vez más a la humanidad y que van a hacer que caigamos no solamente en supersticiones, no solamente en la ignorancia, sino sobre todo en un debacle de las capacidades humanas. Espiritualidades que hacen que la razón sea simplemente cuestionada porque quien pregunta y quien indaga es mal visto ya que, ya que no se ajusta a lo que los demás piensan sin ton ni son, porque entre otras cosas no quiere decir que el pensamiento colectivo necesariamente sea malo, pero también ese pensamiento colectivo debe entender en qué momentos debe escaparse de sí mismo. Y no en vano, muchos movimientos sociales en la actualidad que han ayudado a generar grandes procesos para la humanidad se enamoran tanto de sí mismos que no ven salida cuando comienzan a planteárseles posibilidades mucho más grandes de lo que están pensando. Espiritualidades que quedan maravilladas por el misticismo y por un simbolismo barroco que no hace sino confundir a la gente para poder subyugarlos. Todo ese tipo de cosas no son espiritualidades sanas, son cosas que simplemente nos corroen cada vez más. Y a ese tipo de aires, a ese tipo de vientos, a ese tipo de movimientos, si bien no hay que prohibirlas porque la prohibición no trae absolutamente nada en ese sentido, sí hay que dar los elementos para que la persona sepa que sobre eso no hay ni corazón alguno, sino que tenga la posibilidad de ir y de posibilitarse a sí mismo cosas que lo concienticen, pero también que lo unan, ya que lo vinculen. Entonces, en ese sentido, podemos nosotros seguir indagando y ver exactamente todos estos ambientes y esas condiciones que se dieron. Podemos hablar del trascendentalismo, el universalismo unitario que aparecen con esas visiones neoplatonistas, con todos esos pensadores como Ralph Waldo Emerson o como el mismo Herder
o como Schleiermacher, que pensaron universalmente, que unificaron el mundo, pero que tal vez en esas visiones grandes no supieron cómo llevar y establecer un camino más amplio y con muchos salidas y vectores para que la gente se encontrara, pero que hicieron ese ejercicio o ver, por ejemplo, lo que hacen los espiritualistas del siglo XIX, la teosofía, la antroposofía, la llamada filosofía perenne, que buscaron vínculos con la antigüedad desde su presente, desde su época, la gran sociedad teosófica que indagó sobre los textos antiguos y que comenzó a pensar, pero tiene que haber vectores en común en la espiritualidad. Aquellos hombres y mujeres que indagaron sobre la vida de Buda y quisieron enseñarle a la gente, creyéndose hay veces los propios cuentos y las historias que se echaban, pero haciendo el ejercicio por lo menos por lo menos de facturar y de crear cosas desde la imaginación, que podemos por supuesto cuestionar y en términos científicos incluso hasta descartar, pero que hay que reconocer el proceso que existe en ellos más allá de si son verdad o no. Todos estos procesos, todas estas cosas que estoy contando son parte de esa indagación, que se volvieron en algún momento dogmas, que se volvieron esquemas de pensamiento y que por supuesto eso que es espiritual pasó a volverse algo tan concreto y que se detuvo, pues es otro asunto. Pero hay que reconocerles el impulso inicial en el que tuvieron. ¿Ya? Entonces eso es como la idea. ¿Cuál entonces es esa manera para concluir? ¿Cuál es esa manera adecuada en que podemos ver la espiritualidad? Primero, reconocerla como uno de los elementos de la humanidad, sin temor, más allá de si usted es materialista o no. Eso no es lo importante. Bien, volviendo a las palabras de Carl Sagan, él decía que él se sentía una persona espiritual, y en efecto lo fue. Y lo fue porque es fácil verlo en sus libros, es fácil darse cuenta en Cosmos, tanto en el libro como en la serie de televisión, cómo él dejaba su marca, cómo él dejaba su pensamiento, cómo él tenía amor profundo por aquello que hacía y por eso deja una influencia grandísima en las generaciones siguientes. Es decir, el espíritu en las personas es esa marca personal particular del gran espíritu general de todo, que nos habla de una manera particular a través del rostro de alguien, que nos deja una huella muy personal, muy persuasiva, muy distintiva, de la cual nosotros podemos enamorarnos, podemos rechazarla, podemos quererla, podemos odiarla, pero que lo importante es que nos deja siempre una marca muy particular. Y él se definía, dice, yo soy espiritual porque el espíritu, el viento, es materia que se mueve, que cambia y que transforma. Es espiritual también aquel que es ateo, aunque sea religioso, como el budista, que tiene máximas interesantes, que nos permite tener una visión muy satisfactoria de la vida, pero también muy cuestionante de aquellos placeres que pensamos que son los definitivos y que nos van a llevar a una suerte de liberación. Es espiritual también aquella persona que es religiosa y que sabe entender aquellos conceptos que tiene de independiente de su religión que sea, y que entiende muy bien que eso que hace en realidad, por más tonto, loco o extraño que parezca, tiene un corazón para él y le ayuda a vehicular mucho de sus sentimientos. No en vano, yo lo recomendé aquí la otra vez, un ejemplo bellísimo es el Padre Sergio, la historia del Padre Sergio de León Tolstoy, libro altamente espiritual que recomiendo, junto con Siddhartha de Hermann Hesse, del cual ya he hablado muchas veces. Pero que nos dejan ver a través del personaje de una persona plenamente religiosa el valor y el esfuerzo de quien hace esto. Y no es simplemente decir que tengamos que volvernos así, es simplemente entender que la persona cuando hace eso, mientras le dure, así deje de serlo en unos años, está haciendo un proceso y está entendiéndolo a través de esos elementos y esos símbolos. Es también entender que hay una lucha interna incluso en aquellos que por diferentes situaciones optan por el terrible camino de la drogadicción, por ejemplo. Ahí hay una lucha espiritual, ahí hay un enfrentamiento personal entre él y el mundo que no es de aceptarlo y por supuesto mucho menos de facilitarle su destrucción, pero sí es una oportunidad para encontrar y ver
cómo en esas personas se presenta un atolladero de su ánima, de su mente, en el cual no saben por dónde salir. Y ahí también hay una lucha espiritual. Y eso es un reconocimiento. Es también incluso reconocer que una persona, y esto a algunos les va a sonar totalmente extraño, pero que en medio de todo su desespero cognitivo o en medio de su indagación, incluso por cosas como el satanismo, que por supuesto descartando todas las cosas negativas y malas que pueden surgir, pero hay una indagación y hay un principio de búsqueda. Me parece más grave, como siempre lo he dicho, y aquí Ignacio, que estudió conmigo muchos años Torah, no me dejará mentir. Me parece más grave las personas que no piensan sobre su desarrollo espiritual, ni desde la ciencia, ni desde la literatura, ni desde la música, sino que se quedan estancados y piensan que su vida es plana y que no existe nada más que su propia y pobre mentalidad de acción continua y repetitiva, lo cual no es malo, pero tampoco es bueno y no ayuda a avanzar. Y como dice el Pirkei Avot, el que no avanza retrocede. El que no progresa, en últimas se está atrasando, así no se mueva. Y en últimas, en términos generales, nosotros debemos indagar. Una persona, más allá de que a mí no me guste, pero una persona que en últimas entra a cosas como el satanismo, está indagando, está pensando, está con algo en la mente que le dice, clic, necesito entender algo, por más allá de que crea o no, en términos de si este Satán es real o no, pero le está haciendo indagar, le está haciendo buscar, y eso es muy importante. Y eso precisamente es lo que yo quiero decirles. La espiritualidad está en la búsqueda, en ese movimiento que necesitamos todos. Y espero, ya se me va a acabar aquí el tiempo, que esta breve charla, bueno, no sé qué tan breve fue, espero que no los haya aburrido, les pellizque para que por lo menos inicien su búsqueda. ¿En qué terminarán? Espero que sea algo, por supuesto, benéfico, pero que no los deje por lo menos quedarse quietos, que haya una intención, que busquen lo eterno en esto que es efímero, más allá de si se logra o no, que busquen entender eso que nos une y nos vincula a los demás, a pesar de que ese otro no me guste, a pesar de que ese otro tal vez sea mi enemigo o sea el opositor político, a pesar de que esa persona no represente aquello que yo pueda acoger, porque no quiere decir que ser espiritual sea amar a todo el mundo y aceptar lo que todo el mundo hace, en absoluto. Quiere, al contrario, lo espiritual sabe poner los límites porque sabe por dónde anda y por dónde no anda. Pero tener eso claro es importante. Y que de esa manera también ustedes busquen espiritualidades correctas, no que los llenen de frases ñoñas sin sentido y que simplemente les prolonguen la ignorancia, sino que al contrario, que les motiven la razón y que a partir de ella puedan indagar muchísimo más y puedan conocer este mundo de la manera más efectiva. Bueno, no es más, son las 9:20 de la noche. Espero que esta pequeña charla de hoy sobre la espiritualidad les haya gustado y que me acompañen el próximo mes aquí en los jueves temáticos, donde vamos a hablar muchísimas cosas, y en el último día del mes vamos a hablar de las campañas presidenciales aquí en Colombia y los temas, porque me he puesto a indagar sobre los programas y bueno, no me pregunten por quién voy a votar porque los resultados de la indagación de esos programas tal vez no les guste a muchos la respuesta que yo dé. Pero bueno, se trata de eso, de examinar y de ver qué es lo que nos dicen el programa. Un saludo enorme, espero que sea que me hayan o no acompañado hasta aquí, les haya gustado, y el que no haya alcanzado a verlo lo pueda ver, que inmediatamente lo subiré en mi canal de YouTube en esta noche. Un saludo muy grande. Bueno, Aleja, a ti gracias por estar aquí. Espero que te haya gustado y si no llegaste a tiempo puedes verlo más adelante al principio. Mil gracias, un saludo enorme. Nos vemos el próximo mes aquí en los jueves temáticos de Pablo y sus mundos.